Bienvenidos, estamos acá en Los Tres Mosqueteros, hoy jueves 6 de junio, junto a nuestros invitados de hoy, Álvaro Iriarte y el senador Luciano Cruz Coque de Evópoli. ¿Cómo estás, Luciano? Álvaro, bienvenidos. Muy bien, encantado de estar en este programa y me siento muy honrado de ser invitado. Pero quería venir. Un mosquetero más. Sí, claro. Bueno, desde acá le mandamos muchos cariños a Magdalena Mervilá y a Pancho Rego. Estos mosqueteros están geniales, así que tiembla Pancho, tiembla Mervi. Muy bien. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, con las pilas cargadas. ¿Sí? Sí, de todas maneras. Tuvimos un buen programa ayer. Muy entretenido. ¿Eh? Sí. La gente yo creo que se entretuvo en las casas, los que vieron la transmisión. Hicimos muy buen análisis. El que se perdió el programa ayer, véalo ahí en YouTube, repetición, y así ve los dos programas seguidos. Bien. Luciano, entremos un poco en contingencia. Está muy bullado el caso del Tren de Aragua. Sí. Tuvimos un caso donde la ministra de Justicia, el ministro de Justicia, Luis Cordero, está tratando de dar explicaciones a lo que nadie entendía. Nadie entendía por qué una jueza había dejado en libertad a integrantes del Tren de Aragua. Nos enteramos de que la persona que compareció de parte de la Fiscalía no era el fiscal de Los Vilos, era un abogado ayudante de Los Vilos. Y a parecer, por los audios que todos hemos podido escuchar y seguir, la jueza le llamó la atención reiteradamente durante la audiencia a este abogado, quien no supo argumentar la posición de la Fiscalía, y al parecer la jueza falló con los argumentos que tenía al frente. Ustedes son abogados, así que usted abogado podrá decirlo más que lo que dice uno, pero todos pensábamos que la jueza podía haber cometido un gran error. Se fugaron, lo fueron a buscar a sus domicilios y ya no estaban los señores. Hay uno que se entregó. Luciano, te pregunto, ¿el sistema judicial, nuestra fiscalía, está funcionando bien si vemos que tenemos un juicio de alta connotación? Estamos hablando del Tren de Aragua, algo que nos tiene medio de rodillas. Y hoy día tenemos estos señores libres en la calle porque se presentó un juez ayudante y no el fiscal titular. ¿Cómo se soluciona esto en Chile? Precisamente creo que se soluciona. En general, y yo quiero ser justo con el juicio, yo creo que la Fiscalía bajo el fiscal Valencia ha estado funcionando bien, en general. Sucede que aparentemente las fiscalías regionales tienen demasiada autonomía, tanta como para enviar, en este caso particular, según veo, la Fiscalía Local de Los Vilos, ¿verdad?, para mandar a alguien que llevaba apenas 5 meses trabajando en la Fiscalía y que no pudo dar los argumentos suficientes para convencer a la jueza de que una persona que precisamente integra una banda criminal como es el Tren de Aragua deba ser encarcelado. Y eso, o deban ser encarcelados. Y eso hizo que se fugaran, ¿verdad? Y nosotros acabamos de aprobar en la Comisión de Constitución la idea de crear una fiscalía supraterritorial, precisamente, que se haga cargo de estos delitos, que ya son delitos que superan el caso regional, porque acá tenemos una fiscalía regional investigando un problema criminal de una banda que es internacional. Si estos son verdaderos holdings de la violencia, holding del crimen, holding del delito, que están instalados desde Venezuela al sur en prácticamente toda Latinoamérica, cuyos centros de operación además son las cárceles, ¿verdad? Por eso también el gran problema que tenemos hoy día, que dada la sobrepoblación penal y la falta de cárceles, ¿verdad? Porque uno ve el ejemplo de Bukele y dicen, oye, que ganas de tener cárceles más o menos amplias, donde tú puedas generar algún mecanismo también de reinserción y separar a estos delincuentes que tienen esta suerte de mega empresas del crimen de las personas que, por ejemplo, delinquen por primera vez y que no se produzca finalmente esa transferencia de información y de conocimientos que hacen que el delincuente nacional tome prácticas como las que tiene el Tren de Aragua. Entonces, hago la excepción con respecto al trabajo que ha hecho la Fiscalía del juez Valencia, porque creo que ha sido bastante valiente. Hubo un operativo ahora en Antofagasta que precisamente permitió desbaratar también una rama del Tren de Aragua. Se está haciendo un trabajo especial, pero para eso tiene que tener también las herramientas, y en este caso me parece una burrada. Uno de ellos se entregó, pero claramente la jueza tiene poco que hacer si es que el fiscal no es capaz de entregar argumentos y pruebas suficientes que justifiquen que personas que delinquen de esa manera, ¿verdad?, y que se han instalado en Chile con mucha fuerza, incluso bajo la sospecha de que podrían estar participando en el secuestro y muerte atroz del teniente Ronald Ojeda,
¿verdad? Que es algo que podremos tratar luego, donde se pronunció también la fiscalía venezolana, ayer una fiscalía absolutamente títere del narcodictador Nicolás Maduro, culpando incluso a la PDI chilena, a la fiscalía chilena de cooperar como una operación de falsa bandera. Pero de todas maneras, esto que acaba de suceder acá, un faux pas, un mal paso absolutamente, y claro, tal vez una fiscalía supraterritorial permitiría tener los vínculos, los nexos, las herramientas suficientes para que este tipo de casos que pasan en las fiscalías regionales no ocurran, porque es lamentable. Bien, Álvaro, quizás tú le has hecho un seguimiento más cercano a esto, hombre de leyes. La reforma procesal penal, que fue a inicios de los años 2000, contemplaba una realidad de Chile que es muy distinta a la que tenemos hoy 20 años después, 24 años después básicamente. Entendemos, por lo que estuve oyendo a algunos bastante entendidos del tema, hay 45 fiscalías en el país que solo tienen un fiscal asignado, y este fiscal asignado tiene 1 o 2 abogados ayudantes. ¿Esto es una falla del sistema o, que acá te dejo abierta la pregunta, o existe la posibilidad de que este fiscal no se haya presentado porque puede haber sido presionado por el Tren de Aragua? Mira, yo solo quiero sumarme un poco a lo que estamos conversando. ¿En qué sentido? Yo creo que es un problema, puede haber de ambos, pero en lo pronto yo creo que hay un problema con el sistema. El sistema está desbordado. Y eso es natural, porque claro, o sea, los vilos, que tenga presencia del crimen organizado, que sea como el Tren de Aragua y otros, es algo que no era habitual hace tan solo... Los vilos. Es que por eso voy. Entonces... Sí. Una comuna que no es capital regional, no, que es una comuna balneario para muchos efectos, qué sé yo, cambia la dinámica, Cristóbal. Y eso lo hace muy, 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 muy complejo. Creo que lo que plantea el senador Cruzcoque, de que se está pensando y se está discutiendo una fiscalía supraterritorial, qué sé yo, va en la línea correcta, porque aquí en el fondo no va a resultar. O sea, puedes tener fiscales muy buenos, puedes tener abogados, asistentes o ayudantes muy preparados que quieren hacer carrera en la fiscalía, pero no te va a dar con el número de ingresos, el número de denuncias y la complejidad. Y lamentablemente esto es un problema que se repite en otras áreas de la institucionalidad chilena, en gran parte porque gracias a los que hoy nos gobiernan, tuvimos por lo menos 5 años jugando a la revolución, a la asamblea constituyente, y no nos preocupamos de esto, de ver que esto venía, de ver que esto estaba. Yo me atrevería a decir que sería muy terrible si efectivamente hubiera alguna presión, amenaza o algo que hubiera hecho que el fiscal no concurriera a la audiencia y le entregara a la rápida a un asistente. Pero eso también es parte de esta crisis que te digo yo del sistema. Y este caso levanta todas las alertas al respecto. Hay una transcripción, después podemos repasarla, que hace la tercera respecto de cómo la jueza le está preguntando a este fiscal adjunto, claro, no sé cómo se llame, asistente, o el abogado asistente, le pregunta cuáles son las razones. Ella le dice, disculpe, pero acá se están haciendo imputaciones precisas, necesito que me conteste con precisión. Sí, claro. Y él le dice cosas generales, ¿te fijas o no? Entonces la sospecha de que eventualmente los grupos de narcotraficantes y delincuentes están operando sobre los fiscales, cosa que es muy común. Recordemos que en muchos países de Latinoamérica los matan. Exacto, o a la familia. Bueno, y claro, y por eso que también hay que tomar medidas para que el día de mañana nosotros podamos tener no solamente fiscalías regionales, donde todo el mundo sabe dónde vive la persona y su familia y donde se educan los hijos, sino una fiscalía supraterritorial donde tú también puedas juzgar en otros lugares del territorio, exacto, crímenes o delitos que se cometen en regiones, sí, claro, por ejemplo. Por tanto, hay una cosa de instrumento, pero acá hay un caso también, creo yo, de bastante negligencia por parte de este abogado, me parece. Es que ahí está el punto, senador. Y yo, Cris, solo quiero hacer la siguiente reflexión. Tú dijiste 24 años, claro, pero uno de los problemas habituales que tenemos con reformas en Chile, y en particular cuando son reformas impulsadas desde los gobiernos de izquierda, pienso en la reforma procesal penal, pero pienso también en la reforma de la nueva educación pública, siempre hay una antiparra ideológica que impide revisar la reforma a medida que avanza. Y eso es súper importante. O sea, yo soy de los que creen que parte importante del problema con el nuevo sistema, que hoy día ya no es nuevo, que es la fiscalía, la defensoría y los jueces de garantía, es que no se fueron haciendo los parches. O sea, me acuerdo hace muchos años, con esto dejo para que los auditores reflexionen, se eliminó la detención por sospecha. Y se abrió todo un debate después si había que reponerla o no, y fue todo un tema y no está zanjado. Y se creó una figura como intermedia.
¿Cuál es el punto, Cris? El punto es que las reformas profundas como esta, tú no puedes asumir que van a salir perfectas y buenas a la primera, ni siquiera cuando la implementas por parte. Oiga, mira, senador, mira acá algo, el Ministerio Público, a través, dice la Fiscalía, a través de las pericias realizadas, dice el fiscal adjunto o el abogado adjunto, y de la investigación, sitúa a estas personas como parte de la organización criminal, su señoría. ¿Y yo tengo que confiar en eso?, le dice la jueza. Dijo reconocimiento de fotografía, lo cuestionó, utilización del dron, lo cuestionó, la declaración de la víctima, la cuestionó, en la participación de su representado. Entonces usted precisa esos puntos. ¿Lo sabe o no lo sabe? No, señoría, lo desconozco. Entonces, es curioso porque claro. si yo fuese abogado ayudante del fiscal y ya me veo enfrentado a esta situación, me voy a poner en la hipótesis de que efectivamente el fiscal no dio más, tenía 3 diligencias más a la misma hora, audiencia, y él pensó que lo del tren de Aragua no era lo más importante de su día. Pues, igual si yo soy el abogado ayudante me preparo. O sea, lo mínimo que hago es prepararme el caso. A menos que te hayan mandado a 5 minutos antes. Claro. A menos que te hayan mandado sin preparar. Pero ahí están los procesos internos. O sea, una cosa que nos olvidamos es que la Fiscalía es un servicio público, es una institución del Estado. Y podrá hacer muy buena pega, igual que, por ejemplo, el Ejército, las Fuerzas Armadas, pero no es tan libre de los mismos vicios que afectan a cualquier institución estatal. En la interna, la burocracia, las órdenes y contraórdenes, las capturas de las agrupaciones de repente de funcionarios, todo eso pasa. Senador Luciano Cruzcoque, hay 1000 cosas que hay que reformar en el Estado. ¿Es hora de una reforma procesal penal 2.0? Yo creo que el fiscal Valencia está... A ver, yo soy parte, o era parte hasta el periodo legislativo del año pasado, de la Comisión de Constitución. Nosotros recibimos permanentemente al fiscal. El fiscal está... Primero, buscando generar una modificación a la ley orgánica de la Fiscalía precisamente para poder contar con más fiscales. Somos uno de los países que no recuerdo exactamente la cifra en este momento, pero una cantidad de fiscales mucho menor que la cantidad de habitantes que se necesita por país. Estamos viendo que acá estamos hablando de fiscalías unipersonales, como lo pido. Entonces, se enferma el señor, no sé, algo le sucede, no sabemos, sospechamos eventualmente que alguien lo amenaza y va un abogado subrogante y mira lo que pasa. ¿Te fijas? Entonces, primero, tener mayor cantidad de recursos que se pretenden aumentar. Mejorar las herramientas. Generar herramientas para los crímenes que hoy día se cometen, ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos una infraestructura que no nos permite precisamente combatir. Acá el Estado está combatiendo con armas legales a organizaciones que no tienen ninguna regla, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tener herramientas que te permitan no solamente adelantarte, sino tener además la inteligencia suficiente para poder coordinar cómo tú presentas las pruebas, de qué manera tú logras investigar bien para que finalmente la justicia pueda hacer también su trabajo, porque el trabajo de la Fiscalía es tremendamente relevante. Finalmente es la Fiscalía la que se presenta ante el juez a decirle, mire, ese señor de ahí pertenece al Tren de Aragua. Entonces, siento yo que más que hacer una reforma procesal 2.0, hoy día se está, por ejemplo, implementando la Defensoría de las Víctimas, asunto que me parece tremendamente relevante. Nosotros valioso. Nosotros tenemos una Defensoría Legal Pública, pero que se encarga justamente de la otra parte, de la parte que la gente dice, mire, ¿por qué están defendiendo al delincuente? Precisamente porque se dio una mirada en los tiempos de la reforma de Soledad Alvear, que fue una buena ministra, y que efectivamente antes nosotros teníamos una justicia donde el Poder Judicial finalmente era fiscal y juez y parte, bastante garantista, ¿verdad? Entonces yo creo que en la medida que los problemas de seguridad y de criminalidad se han ido acentuando, han ido tomando también nuevas formas, se han ido internacionalizando y han ido teniendo formas a las que antes no estábamos habituados, también nosotros debemos ir haciendo este tipo de reformas. No sé, a mí yo soy súper cuidadoso cada vez más, fíjate, Cris, con esta idea de una mega reforma. ¿Ah? Ya vivimos en el sistema electoral la mega reforma aquí con el binominal se solucionaban todos los problemas políticos y ya tenemos una hiperfragmentación con 26 partidos políticos y llaneros solitarios por doquier. Eso lo pensó Michelle Bachelet y lo pensó Lili Pérez, que bueno, votó y claro, se fue. Claro. Bueno, y no olvidemos a Peñailillo, que hoy día está tranquilamente... Exactamente, y tiene un problema, una gran
cagada en buen chileno en el sistema político hoy día chileno, por una incapacidad del sistema de acordar nada, porque con 26 partidos tú comprenderás que es imposible que ministro alguno ni gobierno alguno se pueda entender. La única gracia del binominal era que tú tenías dos fuerzas, ¿verdad? Una de gobierno, una de oposición, y se podían lograr ciertos acuerdos. No digo que el sistema fuera perfecto, pero al menos tendía a ser mayoritario. Acá esta proporcionalidad, una proporcionalidad insular, son archipiélagos de partidos. Vamos a ir a una pausa, Luciano. Dame un segundo para terminar la idea. Luego, reforma educacional, otro desastre también. Reforma tributaria del 2014, otro desastre. Entonces tú me dices, mega reforma en materia de sistema penal público. Yo sería cauto, cuidadoso. Prefiero hacer reformas, no mega reformas. Progresivas y evaluadas. Exactamente. Bien, vamos a una pausa acá en Los Tres Mosqueteros. Volvemos, no se vayan. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. Agricultura TV. Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros. Cris Portugal quien les habla, nuestros invitados de hoy, Álvaro Iriarte y el senador Luciano Brusco. Álvaro, Luciano, nos quedamos comentando de que tú eras más partidario de hacer reformas chicas o reformas más específicas a grandes reformas. Y en tus ejemplos citaste los problemas que nos habían dejado y nos habían heredado al país, las grandes reformas que, por el recuento que hiciste, fueron las grandes reformas que dejó la expresidenta Michelle Bachelet. Te referiste a la gran reforma de educación, que tiene la educación donde está. Recordemos al exministro de Educación, Eizaguirre, y la famosa frase de los patines. Recordemos la gran reforma tributaria del exministro de Hacienda, Arenas. Júzguenme por mis resultados. Que hasta ahí llegó la economía y después tuvo un exilio dorado en la CEPAL, el señor Arenas. Y comentaba justamente que era mejor ir por partes. Esto a razón de que estábamos comentando el tema del tren de Aragua y que a todos, al que lea esta historia, si yo te contase esta historia, es medio escandaloso. O sea, al final del día, sea culpa de quien sea, pero es medio escandaloso. Finalmente hoy estamos un poquito más inseguros que ayer, después de que esta gente está suelta de nuevo en la calle. Luciano, comentaste que para ti es importante el cambio del sistema político y noté cierta añoranza a lo que era el sistema binominal, del que salimos, y yo, perdón que recuerde a la misma persona, con los votos de la ex senadora Lili Pérez. Y otros, por cierto. Pero el de ella es uno que a mí me llamó la atención, por eso lo recuerdo. Fue decisivo también. Fue decisivo, sí, claro. ¿Hay forma, o tú crees, mejor dicho, tú crees que antes que termine este gobierno pueda existir un cambio al sistema político que nos acerque un poco más a, no un binominal, pero algo que esta atomización de 24 o 26 partidos que hay hoy día se puedan conversar entre 2-3 bloques? A ver, yo tengo esperanza, no la pierdo, pero primero hacer un punto respecto de lo que conversábamos antes y de lo que también decía Álvaro, que me parece interesante. Esta idea de pensar que uno va a llegar con la papa, histórico, y todo es histórico, ¿verdad? A refundar, a reivindicar, como si siempre hubiéramos vivido en un sistema absolutamente injusto, donde los grandes se comen a los chicos y donde estamos en el país más desigual del mundo, porque se instaló esa idea de que los últimos 30 años en este país, ¿verdad? Los años que vinieron cuando volvió la democracia en Chile habían sido prácticamente un fraude. Claro. Es finalmente la mentira que nos tiene hoy día en el marasmo en el cual nos encontramos, ¿verdad? Donde no fuimos capaces de ver que acá había una cierta arquitectura institucional
que era perfectible, que se iba perfeccionando, que nos permitió crecer al 7% anual, pasar de un país que tenía 4.000 y tantos dólares per cápita a uno que tiene 24.000 dólares per cápita, que creció, que permitió que las personas tuvieran una casa, que permitió que las personas mejoraran sus condiciones materiales de vida, pero bajo cualquier estándar que se mire. Claro, ¿verdad? pasa que esta generación que dices tú no tiene la base comparativa, no tiene la base cero. Claro, no se acuerdan. probablemente no se acuerdan lo que era Chile en los 60, los 70, ¿verdad? Donde había 1 o 2 marcas de zapatillas, generalmente de producción nacional, 2 o 3 marcas de blue jeans con suerte, ¿verdad? Pero si nosotros en el colegio, cuando llegaba alguna marca norteamericana, una zapatilla Nike, me acuerdo, estoy hablando del año 82, 81, y uno llegaba con zapatillas Nike y parecía que la hubiera traído como del espacio. Hoy día hay miles de marcas, como Nike, ni siquiera una de las más importantes, ¿verdad? Entonces, pero ese es el Chile de la escasez, de la sobriedad también, de valores también, de cierta mesura, de cierta humildad, que eran valiosos, pero este país creció y cambió completamente su conformación prácticamente estructural a partir de transformaciones económicas que permitieron que esa clase media finalmente se formara, ¿verdad? Y que es la que hoy día también, como es natural en un país que se desarrolla rápidamente, experimenta también ciertos malestares. Nadie dice que una sociedad tenga que estar del todo conforme, pero como la izquierda supo inventar generalmente esta mentira de que había sido 30 años de fraude y esquilmación, ¿verdad? Bueno, finalmente todo lo que terminaron haciendo y proponiendo, ¿verdad? A partir, creo yo, de Michelle Bachelet II en particular, me atrevería a hacer una distinción con lo que fue Michelle Bachelet I, que tenía a Andrés Velasco de ministro, que venía un poquito de la tradición de la concertación, que era más reformista, generaron todos estos cambios históricos, todas estas mega reformas. No, con el binominal vamos a tener una democracia plena. No, cuando se acabe la constitución tramposa, decía Atria, vamos a tener realmente democracia. Ahora dice que la constitución es legítima, Atria, ¿verdad? Y resulta que la mayoría hoy día es de oposición y estamos en un gobierno de izquierda. Dijeron que con el Transantiago se solucionaban todos los problemas de transporte público, ¿verdad? Y es carísimo y fue un desastre su implementación con la nueva educación pública que buscaron, que persiguieron a aquellas personas que están hoy día en el gobierno, Boric, Vallejo, Jackson, ¿verdad? Tenemos hoy día los problemas en los SLEP, 3.000 alumnos, después varía la cifra, dicen 3.000, no, 800 alumnos sin matrícula, porque no les gusta la educación subvencionada, porque todo lo que vuela a sector privado ellos lo abominan. Entonces, ¿qué haces tú cuando tú crees irreductiblemente en las capacidades del Estado? Que se ha demostrado, basta ver ciertas repeticiones como, no sé, el COMPIN, ¿verdad? Cómo funciona en atender, por ejemplo, seguridad, salud, educación, para decir, oye, ¿por qué la solución que me estás proponiendo, centralizada, estatista, que pasa por encima de la sociedad civil, por encima de la persona, va a ser mejor que una que ponga ambos regímenes en movimiento y confiar también en las capacidades que tiene la sociedad civil? Si en eso consiste también la labor del Estado en términos de entender la subsidiariedad bien entendida, ¿verdad? La sociedad civil también tiene capacidades y demuestra, finalmente, terminan pactando con SQM, ¿verdad? Para generar la explotación del litio en vez de hacerlo concesible y permitir que entren distintos actores para capturar la renta y hacer que este país sea más próspero. Entonces tenemos que todas las empresas públicas, prácticamente, basta ver todas las que están en el CEP, Codelco, Televisión Nacional, ENAP, son deficitarias, ¿verdad? Hay una desconfianza enorme. ¿Por qué? Y la gente dice, cuando le dicen, mire, en tema de pensiones, ¿usted le gustaría que el Estado administre sus pensiones? Pero por favor, si el Estado no es bueno administrando, el Estado puede ser bueno regulando, puede ser bueno haciendo transferencias, pero creo yo que esa gran mentira y esta idea de que cada reforma que se propone tiene que salvar un problema histórico es la que nos tiene hoy día en este inmovilismo enorme y a este gobierno con los problemas de gestión que tiene. Vuelvo a la pregunta inicial. Necesitamos urgente un cambio de sistema político, Álvaro. Todo parece indicar que como están las cosas, solamente tendería a seguir atomizándose. O sea, pronto llegaríamos a 30 y algo partidos, porque sabemos de varios amigos que están formando alguno que otro. Así es. No, y no es broma, es súper real. Y los candidatos los candidatos son todos llaneros solitarios, son todos independientes, juntan firmas, que juntan muy poquitas firmas, ¿verdad? Entonces,
esta idea de tener partidos, los partidos no son populares en la democracia, no son populares en la opinión pública, a nadie le gustan, pero son, si se quiere, un mal necesario. Nosotros necesitamos partidos fuertes, porque cuando tú votas por un candidato, tú votas por un programa, tú votas por cierta predictibilidad en lo que va a hacer. Pero hoy día, a quienes podemos tener nosotros de candidatos son a personas que, salvo contadas excepciones, ¿verdad?, que aprovechan el momento, como ayer yo escuchaba a unos diputados diciendo, mira, o hay reforma de pensiones o hay retiro de pensiones nuevamente, con una irresponsabilidad, un cartel así gigante, claro, impresionante, con una demagogia, con un populismo, con una ramplonería, gente que además habla mal, ¿verdad? Bueno, y esos son los liderazgos que estamos incubando también, porque las reglas del juego que nosotros estamos poniéndonos como democracia son reglas que no generan los incentivos suficientes para que los partidos puedan acoger esas demandas, que es lo natural, y finalmente incentivamos a que cada uno corra por la libre. Y eso en una democracia finalmente es el camino al populismo. ¿Hay responsabilidad de los partidos ahí, Álvaro? Mira, yo creo que sí. Yo me atrevería a decir que, justamente siguiendo un poco la línea del senador, porque son la base de la democracia, sí, y en eso estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Luciano dijo, entre comillas, un mal necesario. Es verdad, no necesariamente los partidos son populares, por así decirlo de alguna manera. Pero los partidos tienen responsabilidad en no enamorar más a quienes tienen que enamorar. Mira, yo creo que al final pasan algunos temas. O sea, yo creo que lo que es urgente es una reforma al sistema electoral. Antes que el sistema político completo, que es más complejo, es de más discusión, sí, yo creo que es una reforma al sistema electoral. Y en el fondo hay que dejar las caretas en algunos lados, y en otros hay que tener simplemente la convicción de disparar la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Oye, el sistema electoral, existen dos fines que no suelen ser compatibles muchas veces, y en Chile está demostrado. Uno es la representación, que quieres representar a la mayor cantidad de fuerzas, espacios, ideas, personas, y el otro es de generar gobernabilidad. Chile tenía el binominal, que lo criticaron hasta el cansancio, pero daba gobernabilidad, lo dijo el senador Cruz Coque, 2 bloques. Fin del asunto, grandes acuerdos, mesura, moderación, competencia. Transformaste el tema al sistema proporcional, porque tenían que estar todas las visiones dentro. Bueno, y el día de mañana, ¿quién no te dice que vamos a tener un partido nazi con 2 o 3 diputados funcionando en la Cámara de Diputados? Porque te aseguro que no va a haber la capacidad institucional de aplicar las normas de la propia Constitución para proscribir un partido de esa naturaleza. Entonces, reforma el sistema electoral, Cris. Y aquí hay que decir, ¿qué quiero? ¿Representación? ¿Que todos ampliamente estén en el Congreso? ¿O que haya bloques mayoritarios para dar gobernabilidad? Y esa es una discusión que los partidos políticos, algunos, no quieren dar. Y tiene razón en términos de señalar que no se trata de tener una camisa de fuerza estricta, que de alguna forma el binominal lo era, pero daba gobernabilidad. Pero tú puedes buscar otra forma. Pero puedes buscar formas mayoritarias. Sí, claro. Si acá lo que pasó es que con este sistema hiperfragmentario de proporcionalidad no se puso ningún coto a la creación. Piensa tú que se llegó a tal extremo que para las modificaciones constitucionales que se hicieron para la convención lamentable, fallida, demagógica, con todo lo que se dijo, mire, ya que los partidos políticos no son suficientes para viabilizar, para hacer viable la representatividad finalmente del pueblo que clama, ¿verdad?, puro independiente. Listas de independientes. ¿Qué es y eso? Mira lo que terminó sucediendo con las listas de independientes, que se eligieron de una forma, que votaron como quisieron y que no tenían apego a regla, a norma, a estatuto, a declaración de principios alguna. Entonces, Tú cuando ves las elecciones en democracias más sofisticadas, ¿verdad?, independientemente de que sean presidenciales o parlamentarias, porque tú tienes el ejemplo norteamericano, o el ejemplo, lo estábamos conversando, o el ejemplo parlamentario inglés, tú tienes votos por lista, ¿verdad? O tienes uninominal, que eventualmente también podría funcionar, donde tú eliges a uno o a otro, y eso crea el incentivo a no generar demasiados partidos, porque las posibilidades de no salir son altas. Entonces, pero las campañas electorales, tú no ves al señor Iriarte con una cara de él así, buena onda, como salimos todos los que somos candidatos. Tú ves, dice Labour en rojo, en naranjo dice Lib Dem, o dice en rojo el partido escocés, no me acuerdo cómo se llama. SNP. SNP. O dice azul Conservative.
¿te fijas? Y se ponen unos avisitos, unos cartelitos chicos adelante de la casa. Se gasta poca plata, la gente sabe más o menos qué está votando, que dice, el conservador me va a bajar los impuestos, el Labour me los va a subir. No, este va a estar más preocupado del NHS, del sistema de salud público, este va a estar menos preocupado de su financiamiento. Este tiene una visión respecto de los independentistas escoceses, este le importan menos. Y tú tomas una decisión a un candidato que el partido ha puesto ahí como un representante fiel de sus valores y de sus principios, pero que se atiene a eso. Existe una figura que a mí me encanta, además, la encuentro porque además la encuentro graciosa, por vieja, por antigua y por tradicional, que se llama The Whip. El whip en el Parlamento inglés es el látigo. El látigo es como la huasca. Que ordena las votaciones. Que ordena las votaciones. Y el que se sale de las votaciones, siendo gobierno, porque ahí los que integran el gobierno son también parlamentarios, deja el gobierno inmediatamente. O sea, hay orden, ¿te fijas o no? Y ninguna democracia, por más diversa que quiera ser, funciona sin orden. Y lo que está pasando ahora es que la única manera de tener orden es el discurso populista. Entonces el discurso populista ordena porque es popular exclusivamente. Vamos a volver con ese tema y yo les voy a dejar planteada esta pregunta. Bachelet, tercera candidatura a presidenta. Volvemos acá en Los Tres Mosqueteros. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en LatamWin. Sabes, apuestas, ganas. Agricultura TV. Estamos de regreso acá en el último bloque de su programa Los Tres Mosqueteros, que los acompaña en Radio Agricultura, agricultura.cl, YouTube, todas las plataformas digitales, de lunes a viernes a las 7 de la tarde y en repetición a las 8. Vamos a saludar a quienes hacen posible que Los Tres Mosqueteros los acompañen acá en Radio Agricultura. Vamos a saludar a nuestros amigos de LatamWin, latamwin.online. Te regalo un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Entra a LatamWin y además te van a devolver un 3% de lo depositado. Con LatamWin multiplica tus opciones de ganar. Así que ya saben, regístrense, entren a latamwin.online, apuesten sobre seguro. Y vamos a saludar a nuestros amigos de Expo Autos, un nuevo auspiciador que se ha sumado acá a Los Tres Mosqueteros. Expo Autos, vive la mejor experiencia de comprar o vender su vehículo en Expo Autos, en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, y ahora en la Avenida El Rodeo 13012 en La Dehesa. Entra a expoautos.cl. Si anda buscando cambiar el auto, ya sabes dónde, Álvaro. De todas maneras. Expo Autos. Y por último los quiero dejar invitados a este primer seminario. Esto va a estar tremendo, Álvaro, Luciano. Un seminario de análisis político y económico organizado en Metropolitan, en el ex Casa Piedra. ¿Cuándo? El martes 18 de junio a las 8 de la mañana. ¿Dónde pueden comprar las entradas ustedes que nos siguen acá en Agricultura y nos quieren ir a ver? En ticketmaster.cl. Seminario de análisis político y económico. ¿Quiénes van a exponer? Bueno, los grandes de la casa, los amigos de la casa. El Checho Irane, Gonzalo Blume, la senadora Jimena Rincón, Pancho Rego, Carol Baum, Tomás Beconglea, Gonzalo Müller, Carla Rubilar, José Francisco Lagos, Mara Cedini y quien les habla, Cris Portugal. Pero fantástico. Más que invitados a todos, ticketmaster.cl. Bien, Álvaro, Luciano, estábamos conversando y dejamos planteado un tema a razón de la reforma al sistema electoral, la posible reforma que a todos nos gustaría que sea al sistema político y las herencias que nos había dejado el gobierno de Bachelet II, por decirlo de alguna manera. Con que yo coincido, Luciano, muy distinto fue entregarle el timón del barco a Andrés Velasco en Bachelet I, Claro. Y donde fue un gobierno más moderado en ese sentido. Le pasó en Perú al presidente Toledo con Kuczynski también. Cuando Kuczynski se dedicó a llevar la economía y el país y el señor Toledo se dedicaba a otras cosas.
Muy distinto a Bachelet 2, donde dejaron estas reformas. ¿Y por qué planteo esto? Porque he notado un peculiar interés de parte de la señora Michelle Bachelet, expresidenta de la República, en empezar a sondearse. La carta que mandó al Partido Comunista por el 102 aniversario, unos días atrás, donde declamaba admiración por el partido, me sorprendió. En un minuto donde ni siquiera los ministros del Partido Comunista fueron a celebrar el aniversario. Yo creo que fue una carta que, si uno la analiza en frío, dice cómo una expresidenta de la República, en una situación como la que estamos viviendo, está el señor Jadwe formalizado, con prisión preventiva, ni siquiera los propios ministros le están haciendo la cara al aniversario, y ella aparece con esta carta. Conversábamos con Álvaro Iriarte ayer, Álvaro, tu tesis era de que quizá la señora Bachelet tiene en el horizonte una tercera candidatura a presidenta. Sí, claro. ¿Lo ves viable? Sí, entre otras cosas, para conectarlo con la discusión de hoy día, porque dado el sistema político que tenemos hoy día y el sistema electoral y otras cosas, el orden de las coaliciones, lamentablemente, en los últimos 15 años, recae en la figura del presidente, no en la institucionalidad propia que puede existir de una coalición o de los partidos. Y en ese orden de ideas, si tú lo piensas bien, la virtud, para bien o para mal, de los gobiernos, la virtud que tenía la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, por algo fue Bachelet, Piñera, es que ordenaban sus coaliciones. Tenían cada uno su estilo, cada uno sus métodos, sus coaliciones son distintas, pero cada uno las lograba ordenar. O sea, tú ves hoy día el escenario de lo que ha sido Chile. El presidente Piñera perdió de alguna manera esa capacidad solo con ocasión del estallido social. Y que en el fondo lo que contaba el senador Cruzco, que los diputados empezaron a desordenar, los del gobierno, qué sé yo. En el caso de la presidenta Bachelet no la perdió. El caso Cabal algo le hizo mella, pero no la perdió. Y si tú comparas, por ejemplo, hoy día el presidente Boric no tiene control de los votos de su propia coalición. Ninguna. Su coalición vota la agenda de seguridad de la que se jacta Carolina Toá. La votan más de ustedes. Más de 55 proyectos, la vota a favor la oposición y la vota en contra el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sí, claro. Entonces, al final del día, Cris, esto también es un concepto muy malo para una democracia y sobre todo para una democracia presidencial como la nuestra, que es esta idea de el personaje, el líder mesiánico. O sea, la presidenta Bachelet goza de un prestigio, más allá de su popularidad, que puede ordenar el mundo de la izquierda y la centroizquierda y puede hacer esta gran coalición que les permita a ellos avanzar en mantenerse en el poder después de lo que ha sido estos 4 años. Entonces yo sí lo veo viable, absolutamente viable, peligrosísimo, pero ahí está. Y eso es muy, muy complejo porque en el fondo la democracia se vuelve personalista. No puede ser que en el último periodo, en las últimas 2 décadas, no exista otro líder capaz de dar orden, para bien o para mal, pero dar orden al sistema. Luciano, lo que dice Álvaro es que existiría este tipo de liderazgo que trae orden. ¿Es orden o es también el hecho de que quizás es un poco la mamá del Frente Amplio? Porque es la mamá del Frente Amplio. Pero la madre ordena. El Frente Amplio nació de manos de Michelle Bachelet. A mí que me digan lo contrario. Tal es así que Giorgio Jackson, su primera candidatura a diputado, él va protegido, a diferencia de Boric que gana en el sur, él va protegido en una lista acá en Santiago con el sistema binominal. Con un pacto por omisión. Con un pacto por omisión para que estos niños, esta gente buena, ¿verdad? Que había protestado por la educación, que venían a cambiarlo todo, a cambiar la política, a mejorarla, a renovarla, a darle un aire fresco, a hacerla más honesta y fiable. Y vemos lo que pasó. Se incuba precisamente por que el gobierno y la antigua concertación, a quienes hicieron bolsa, además a quienes criticaron hasta el hartazgo, ¿verdad?, les dan un cupo protegido y entran finalmente subsidiados al sistema político. Ahora, volviendo un poco a lo bárbaro, acá yo efectivamente coincido en que acá son las figuras las que actúan como eje ordenadores y no los partidos. Los partidos no tienen ningún idea y esa es una de las grandes falencias. Claro. Entonces, cuando uno dice, claro, Piñera, Bachelet, Piñera, de alguna forma uno está hablando de caudillismo. Me atrevería a hablar de un caudillismo moderado. ¿Por qué? Sí. Porque son figuras, tanto Piñera, que en paz descanse, amigo mío a quien quiero mucho, como la expresidenta Bachelet, provienen de las
estructuras formales de Renovación Nacional y el Partido Socialista, que son los partidos finalmente más grandes de la derecha y de la izquierda tradicionalmente, ¿verdad? Pero siguen siendo todavía figuras que operaban bajo la lógica de hace 10 años, desde antes del 2015, donde se produjo este Big Bang de cambio al sistema electoral, que es un muy mal sistema electoral, por más que no le guste a mi amigo Pepe Out escucharlo, que fue uno de los padres de esta idea, y donde nos hemos ido desmembrando en esta cantidad enorme de partidos. Y el peligro que hay es que cuando no esté aquella figura de orden, aquella figura que puede poner en la parte moderada, porque proviene de una lógica formal del sistema político antiguo, vamos a tener un nuevo caudillo. ¿Y ese caudillo quién va a ser? Porque lo que yo estoy viendo, que se pretende postular ahora, por ejemplo, para las próximas senatoriales, ¿quiénes son esas figuras? Veámoslas, miremoslas. Analicémoslas. Entonces, tú dices la política va en una pendiente resbaladiza hacia el caos. Mucho de eso es posible, a menos que nos encarguemos finalmente, aquellos que tenemos alguna afección finalmente por la democracia representativa, liberal, hagamos una reforma. Y yo ahí sí creo que todavía hay una estructura responsable de partidos que está también en el socialismo democrático y está en buena parte de la centro derecha, que puede ordenar esto antes de que sea demasiado tarde. Bien. He sabido que antes de morir el expresidente Sebastián Piñera había retomado este rol articulador. Él convocaba, llamaba, organizaba y estaba de hecho trabajando en planes de gobierno para el gobierno que viene. Sí. Que el sector espera que sea el sector derecha, obvio. Estaba trabajando en eso, muy bien. Y pensando en el país, hay que decirlo. Espacio que había perdido a raíz del estallido social, exacto, pero que había después retomado de forma natural, porque él era un líder, era una locomotora. Y un expresidente 2 veces. O sea. Es que eso es. ¿Se le echa de menos como liderazgo? ¿Ese liderazgo en la derecha? Sí, se le echa de menos porque finalmente él era, como decía, un eje ordenador. Uno lo quisiera o no, él tenía una oficina encargada precisamente de mantener cohesionado al mundo que había sido parte de su primer gobierno, de su segundo gobierno, a través de distintos chats, ¿verdad? A través de reuniones permanentes en su oficina, buscando también que existiera una coordinación adecuada entre los distintos partidos de su misma coalición, precisamente porque entendía, también porque había ganado 2 veces una elección presidencial y había perdido una tercera y eventualmente podía ser el candidato de una cuarta, ¿verdad? Porque entendía la política, había sido senador, empresario exitoso, 2 veces presidente de la República, entendía que en política el que actúa solo finalmente no lleva su mundo de ideas a ninguna parte. Es muy fácil actuar solo en política y ganar alguna elección, pero es muy difícil que tú puedas construir solo. Y él entendía también que para ganar elecciones, para tener 50+1, tú tienes que ganar también no solamente electoralmente, sino culturalmente. Y él estaba muy preocupado también de la guerra cultural que se había puesto encarnizada finalmente cuando entraron quienes encontraron que todo lo que se había hecho en Chile era prácticamente un fraude y estaba todo mal hecho, ¿verdad? Y sin embargo fueron precisamente ese tipo de medidas de manera de mirar Chile la que nos sacó del subdesarrollo enorme que tuvimos desde los años 70 hacia atrás. Entonces, Piñera era muy responsable con eso. Piñera, uno le puede hacer todas las críticas que se le quieran, pero era una persona muy preparada, era una persona muy activa, era un aglutinador de fuerzas y además una persona tremendamente responsable con el país. Decía hoy día una de las personas que estaba, que lo vi en la comisión investigadora respecto de los incendios de Viña, decían, mire, esto no nos hubiera pasado con Piñera. Piñera, cuando vinieron los mineros, llamó a Australia, se trajo las máquinas para horadar el suelo, sacó a las personas. Cuando vino el terremoto, a las 2 semanas tenía 45.000 viviendas, a los 2 meses tenía 45.000 viviendas construidas. Era una persona que entendía también de cómo hacer gestión y cómo preocuparse de aquello que le parecía prioritario. Y hoy día veo que la falta de esa persona, de ese eje aglutinador, sin duda que se echa de menos. En el sector. No es lo mismo, por ejemplo, que Bachelet. Bachelet apela de 2 años electorales. Además. Sí. Se nos fue el programa, queridos invitados, querido Álvaro, querido Luciano.
Muchas gracias por estar acá, senador Luciano Cruzcoque. Encantado y feliz de que me hayan convidado. Pues. Siempre acá en Los Tres Mosqueteros, Álvaro, muchas gracias. No, gracias a todos por habernos acompañado acá en Los Tres Mosqueteros. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 7 acá en Radio Agricultura.